Muy buenos días. Pues como empezamos el día de ayer aprendiendo en la palabra sobre la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. Y bueno, vamos a nuestro devocional del día de hoy, martes. Acuérdense que íbamos a descubrir la voluntad de Dios a través de diferenciar lo que yo quiero y lo que yo necesito. Y yo creo que todos queremos obedecer a Dios, queremos que nos vaya bien en un sentido de también poder ser fiel a Dios y no fallarle. Queremos ser librados de la maldad, librados del mal. Cuando oramos y recordamos la oración del Padre Nuestro, hay una parte que dice, líbranos del mal. Esa es una oración muy válida. Y a veces lo pensamos como que el Señor nos libre de que nos pase algo malo. Eso es correcto. Pero también que nos libre de la influencia del mal en nuestras vidas, ¿sí? Y quisiéramos que la influencia del mal desapareciera, que no nos venza. Es más, a veces quisiéramos ya no estar sujetos a este tipo de tentaciones o este tipo de situaciones, de problemas alrededor que provocan que nuestra vida no esté al 100% bien como nosotros quisiéramos. Jesús oró al respecto y es el versículo que quiero traer a su memoria. En Juan capítulo 17, versículo 15, el Señor Jesús ora y dice, no te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Y aquí vemos la diferencia entre lo que a veces nosotros quisiéramos y lo que necesitamos. A veces quisiéramos que el Señor nos quite del mundo, que nos aleje de toda influencia, de toda maldad, quitarnos literalmente, como si usted y yo nos acercáramos a Dios, nos comprometiéramos con Él y en automático Él ya dijera, hasta aquí se acabó, me lo llevo. Pero además de que usted y yo tenemos una misión que cumplir y un tiempo que cumplir en la tierra, no se trata de eso. El Señor quiere también enseñarnos a lo largo de nuestra vida a vivir con Él, a caminar con Él, a desarrollar una relación con Él. Por lo tanto, aunque lo que yo quisiera es ser aislado de los problemas y de las tentaciones y del mal, lo que el Señor sabe que nosotros necesitamos es vivir la protección de Dios. Porque Él dijo, no que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Él quiere enseñarnos que cuando hay una tentación, Él nos da la salida. Y sobre todo, Él quiere guiarnos a un estilo de vida en el cual la relación con Él, la relación con Dios, se convierta en la principal herramienta para vencer la tentación y para ser protegidos del mal. Fíjese bien. Algo muy importante que debemos de tener en cuenta cuando usted y yo leemos la Biblia y sobre todo cuando encontramos un versículo como este que tiene una verdad eterna muy importante, algo que tenemos que hacer es aprender a leer la Biblia en su contexto. O sea, en el caso de esta oración de Jesús, ¿de qué estaba hablando Jesús? ¿Cuál era el momento en el que Jesús estaba orando? ¿Por qué hace esta oración? Hay que entender en el contexto en el que se encuentra. Y justamente, si usted lee el Evangelio de Juan, a partir del capítulo 15, el capítulo 16 y el capítulo 17, usted va a observar una serie de temas en ese tiempo de Jesús con sus discípulos. Por ejemplo, en el capítulo 15, le habla de la necesidad que tenemos de estar unidos a Él. Ahí es donde el Señor Jesús dice, yo soy la vid, ustedes son los pámpanos, el tronco de la planta de la uva y nosotros las ramas. Y dice que tenemos que estar unidos a Él. Ese es un principio importante. Y en estas mismas ideas, el Señor Jesús también habla de una manera muy, muy, muy notable sobre la unidad, sobre ser unidos unos con otros como creyentes. Entonces, aquí vemos otra constante en este mensaje, en esto que está hablando Jesús, el que seamos unidos. Entonces ya vemos dos ideas fundamentales, estar unidos a Dios y mantener unidad con otros creyentes, con la iglesia, con nuestra familia. Y en estas ideas el Señor Jesús ora y dice, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del maligno. Y es que entre las herramientas que Dios nos ha dado para ser guardados del maligno y ser protegidos por Él de la maldad, están estas dos que mencionamos. Les decía, estar unidos a Dios,
la relación con Dios. Que usted y yo en un momento de debilidad o en un momento incluso de aflicción, de sentirse preocupado, de sentir angustia, que en ese momento estemos unidos a Dios para poder recurrir a Él directamente. Y la otra herramienta, la otra salida que Dios nos da es la unidad. Fíjese que en encuestas que se han hecho sobre pecados asociados a contenido de internet y pecados asociados a prácticas que la gente hace en soledad, ya sea vicios, adicciones y cualquier otro tipo de prácticas de este tipo, hay una estadística que dice que en los días de mayor convivencia familiar, esto es las fechas de diciembre, es cuando hay una menor incidencia de caída en este tipo de pecados. ¿Por qué? Porque hay mayor convivencia familiar, ¿sí? ¿Qué es esto? Cuando tenemos unidad, cuando hay convivencia con la gente que amamos, estamos viviendo una de las formas en las cuales Dios nos protege del mal. Y usted y yo tenemos que aprender que a lo mejor lo que yo quisiera es que Dios me quite de los problemas, pero lo que yo necesito es aprender a vivir una comunión con Dios y una unidad unos con otros, porque son herramientas que Dios me ha dado para poder salir adelante en medio de los problemas y aún ser librado del mal. Espero podamos practicar y vivir esto cada día en nuestras vidas. Permítame orar. Señor, gracias por este tiempo y por tu palabra. Yo te pido que en nuestro corazón siga trayendo un fruto, sigas hablando nuestra vida y, Señor, que podamos seguir aprendiendo cada día de esta semana. En tu nombre, amén. Que tenga un excelente día. Dios le bendiga.